Ahí al lado, ese día, ¿no? Puro. ¿Qué es? Eso no es comunicación. Elige hacer reír. Y yo vi que... ¿Cómo eso? 18.000, 12.000 y 6.000. Empieza entonces cuando tendríamos nuestro flujo de caja. Esta sería la depreciación del año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5. Si lo sumo da 90, sí, está bien. ¿Ah? Si lo sumo da 90, Sí, sí, tiene que está dar bien. 9. Porque si tú sumas todas estas partes, da 15 de 15. Pero no es lineal. No es que todos los años se deprecie lo mismo, sino que se depreciando al principio más y después cada vez menos. Entonces acá abajo el beneficio tributario de la depreciación va a ser menor, pero va a haber pasado más tiempo. Quizás el proyecto tiene más espacio para estar como mejor parado para sacar. ¿Dudas? ¿Todo bien? Yo. Estamos. ¿El tipo de precisión lo define la empresa arbitrariamente? O sea, no arbitrariamente, pero Estos son. ¿no hay una norma que le diga cómo depreciar sus activos? Mira, la verdad es que como yo no soy contador, no me quiero arriesgar a mentirte. Lo que voy a decir es que estos son métodos que se ocupan. Los que yo he visto en la práctica son lineal, la que viene ahora que son las unidades de producción y acelerada, que es como más un régimen que una forma de hacerlo. Al cierre de esta parte voy a adentrarme un poquito más en eso. Pero de eso en particular, ¿está claro? ¿Qué es el valor residual? Lo que va a valer el activo en tantos años, no en su vida útil. ¿Cómo? Hay distintas formas de estimar eso. Por ahora lo doy como información dada. Más adelante vamos a ver cómo se calcula, pero son estimaciones. Sería lo que no al final de su vida. Claro, es que uno podría decir como puede haber cero o algo. Aquí sí, a veces la empresa puede ocupar las máquinas para repuesto, entonces tiene un valor pero que quizás no es de mercado. Porque en este caso, si nosotros no hubiéramos tenido valor residual, hubiéramos dividido los 100.000 por el porcentaje que se ponderado que tiene cada año. Es que ahí estaría asumiendo que el valor residual es cero. Pero no sé si es válido siempre asumir eso, porque una pizarra después de 5 años no sé si vale cero. Entonces por eso va a depender en el fondo de la información que tú tengas. Yo recomendaría, si por ejemplo se me olvida poner el valor residual en una prueba, ustedes pueden decir, asumiendo que el valor residual es, no sé, 5.000, mientras no esté, es válido. Si está, obviamente ya estaría malo. Había una forma para eso. Porque el profe no hizo la nota de depreciación, no puso valor residual. La siguiente Y hay una es fórmula para eso. otra que he visto, las unidades de producción. En el fondo, más que una vida útil, uno dice, esta obviamente sirve para máquinas y activos en general que produzcan cosas. ¿Ya? Es más difícil, más en vivo, por ejemplo, decir cómo depreciamos así un notebook, pero no, por ejemplo, una maquinita embotelladora o cualquier máquina que en el fondo termine por un producto final y que en el fondo, para que se pueda ver, la idea es que vamos a ir depreciando en base a cuánto se utiliza cada año. En el caso de evaluación de proyectos, nosotros vamos a estimar cuántas unidades se van a producir cada año. Esto va a ser una estimación del futuro, así que no vamos a tener que guiarnos por eso. Pero si nuestra estimación es correcta o aproximadamente correcta, vamos a tener un número de unidades que vamos a necesitar durante cada año y eso nos va a guiar a cuánta depreciación va a tener en ese mismo año. Si produce más, entonces
va a depreciarse más. Si produce menos, va a depreciarse menos. Y esa es la idea de este concepto. Es que vamos mirando cuánto se va produciendo en vez de decir como, pero se va a gastar lo mismo todos los años o se va a gastar al principio más y después menos. Acá es como se va a gastar al ritmo que nosotros proyectamos que se va a gastar. Pero que va a depender de las unidades, no tanto del cálculo de la vida útil y ese tipo de cosas. O sea, en ese caso la investigadora va a producir máximo 200.000. Después de las 200.000. Esto de acá obviamente igual se hace con estimaciones, uno puede revisar cuáles son las estadísticas de las distintas máquinas, bueno, en la mayoría de los casos, máquinas que estén todavía vendiéndose por lo menos, más o menos cuánto se produce para tener esa idea. Entonces, ¿cómo calcularíamos la depreciación del año 1 acá? 200.000 dividido 55.000. 200.000 dividido 55.000. Casi. Más fácil. Los 2 millones, o sea, el valor del activo dividido las unidades, multiplicar la producción. Entonces vamos a tener un valor por unidad, que va a ser los 2 millones dividido por las 200.000 unidades, 200.000 embotellamientos que puede producir. Y esto da 10. Entonces van todos los ceros. Excepto uno. Y bueno, los dos también. Entonces cada unidad vale 10 de depreciación. Si vamos en 55.000 unidades, entonces la depreciación para ese año en particular, para el año 1, 550. va a ser igual a 55.000 unidades por 10. Y esto da 550. Y supongan que yo espero que la demanda vaya creciendo, entonces al siguiente año espero vender 60.000 unidades, voy a tener más depreciación, voy a tener 600.000 de depreciación. Y así cada año. Y la última, reducción de saldos, es donde básicamente yo voy a tener lo que se llama una tasa de depreciación. Y esa tasa la voy a ir aplicando sobre lo que me vaya quedando del activo. Si yo digo el primer año pierde tanto, después esa misma tasa la voy a aplicar sobre lo que quede el siguiente año y sobre lo que quede el siguiente año. ¿Ya? Entonces, la gracia de esto es que, a diferencia de todo el resto, esto de acá incluye el concepto de una tasa constante más no lineal. Si se acuerdan de cuando calculábamos los flujos de caja, cuando calculábamos los valores presentes, valores futuros y esas cosas, lo que nosotros teníamos era que cada flujo tenía una tasa de descuento. Por ejemplo, flujo de caja 1 se dividía por 1 más I. Y después se le sumaba el flujo de caja 2 dividido por 1 más I al cuadrado. Y así sucesivamente. Esto yo lo puedo reescribir, matemáticamente es lo mismo que decir 1 dividido 1 más I por el flujo de caja 1 más 1 dividido 1 más I al cuadrado por el flujo de caja 2 y así sucesivamente. Y esto de acá, si fijan, este número de acá es el cuadrado de este, ¿no es cierto? Sí. Si yo elevo esto al cuadrado me da esto, porque el 1 al cuadrado queda igual, y lo de abajo se eleva al cuadrado. Entonces otra forma de escribir esto es que yo dijera, mira, a esto le vamos a poner un nombre, que se va a llamar beta. Beta por el flujo de caja 1 más beta al cuadrado por el flujo de caja 2 más extra. Entonces,
nosotros teníamos el concepto como de tasa de descuento, que sería la I, como una tasa de interés, pero también se puede escribir como un factor de descuento, y matemáticamente son lo mismo. Va a haber un número multiplicando a cada flujo de caja, y ese número se va a ir elevando al cuadrado, al cubo y así. Vamos a tener los distintos poderes de este factor de descuento. Entonces, esto sería como la versión de eso, pero aplicado a la depreciación. Entonces, después de la pequeña tangente, tenemos que, si calculamos la tasa con los valores que tenemos acá, sería 1 menos el valor residual, que eran 10.000, dividido por el valor del activo, serán 100.000, y todo esto elevado a 1 dividido 5. ¿Cuánto da eso? Con 3 decimales enteras. $0,369. Entonces, aquí vamos a tener que la depreciación del año 1 va a ser igual a 100.000 por 0,369. Debería dar 36.900. Esa sería la primera depreciación. Entonces ahora, ¿cuánto vale mi activo en el año 2? Entonces sería 100.000 menos 36.900. Ahí. Y esto ahora lo vamos a multiplicar por la misma tasa. Siempre independiente del año que se evalúe, la potencia se mantiene igual, un quinto. Sí, porque tú calculas la tasa una vez Ah, y después la ocupas la misma tasa, pero para lo que te va quedando, de que no ha sido depreciado todavía. $23.284. Sí. Y así sucesivamente. Va a ser. Elijo ser feliz. Esta era la primera. ¿Cuánto era? El 100.000 menos 36. 63.100. 63.100. Menos. 23.284. Y esto por 0,3. 14.692. Y así sucesivamente. Bueno, van a dar exactamente iguales obviamente, pero la gracia de esto es tener un factor, una tasa que es fija, en vez de esta como la primera que vimos que también puede tener tasa fija, pero que se dependía más de los dígitos de los años, que es un poquito más arbitrario. Que tener una tasa de depreciación que está calculada también para que nos dé justo el valor residual, pero de una forma no lineal. Y esto, bueno, esto de las tasas de depreciación no solamente tiene aplicación en la formulación de proyectos. Si ustedes alguna vez entran en el curioso y terrorífico mundo de la macroeconomía, aparece varias veces. Que en el fondo lo que se asume es que los países van produciendo cada vez más y con eso van invirtiendo en capital. Pero ese capital se va depreciando una tasa y esa tasa se asume que es fija y ahí es donde aparece este asunto de la tasa.
¿Dudas? ¿Consultas? Profe, ¿qué pasa si en el año 4 llego al valor residual? Porque ¿Sí? ¿Está bien? Porque que va a ser menor al seguiría manteniéndose como resultado del mismo. no hay problema. Porque si yo calculo el año 4 sería. Por eso Yo no entiendo, creo que es como que te da exacto en el año 4, que es que te diría en el año 5. Entre el 4 y el 5 son pero no. Voy a calcularlo, voy a superarlo. Dale. Bueno, pero esos son los 4 métodos. Entonces tenemos lineal, dividir lo que digamos la resta entre el valor actual y el valor residual, dividido el número de años de vida útil, y nos da una depreciación constante por todos los años. Después teníamos la suma de los dígitos, que era tomar los años, sumarlos y darle un peso ponderado distinto a cada año, partiendo más pesado, digamos, por el primero. El tercero era las unidades, y el cuarto es la reducción de saldos, también conocido como la tasa de depreciación. Ahora bien, hay no quiero decir truco, pero se llaman los regímenes de depreciación, en los cuales tenemos, bueno, la depreciación es todo un mundo, ¿ah? No sé si será una asignatura completa en contabilidad, pero por lo menos sé que revisan varias como subcategorías para distintas empresas y que depende del rubro y no sé cuánto. Aquí vamos a ser un poquito más generales, porque se espera que en el fondo de acá tengan como las herramientas base cuando tengan que, si es que quieren formular su proyecto para la memoria de título. Obviamente esto les puede servir, pero lo importante es que una empresa puede optar por entrar a un régimen de depreciación acelerada. ¿Y eso qué implica en la práctica? Implica que vamos a ocupar otro año de vida útil, que no es el año de la lista original. Déjenme mostrarles. Si ustedes van acá a esta página, aparece normal y depreciación acelerada. Entonces nosotros tuviéramos como una construcción, estructura de acero, cubierta, etc. Todo lo que tiene que ver con construcción de hormigón y cosas así. Normalmente nosotros dividiríamos por 80 como vida útil. Pero si tenemos depreciación acelerada, dividimos por 26. ¿Qué significa eso? Que el monto de la depreciación va a ser más grande. Y eso también tiene un beneficio tributario. Porque si yo tengo utilidades en el primer año, que quizá es el año más complicado, voy a decir, sí, señor Servicio de Impuestos Internos, yo tengo estas utilidades de mi primer año, pero en mi primer año es difícil, así que voy a tomar esta depreciación como un costo que va a terminar bajándole la utilidad sobre la cual me pueden cobrar impuestos. Y esa es toda la gracia. ¿Ya? La depreciación es como una herramienta para ir fluctuando o suavizando, si se quiere, esta carga tributaria de acuerdo a nuestra conveniencia, y obviamente la idea es que los proyectos resulten. ¿Ya? No es como que el servicio protección esté buscando que fracasar. Y bueno, la depreciación acelerada va a depender obviamente de lo que estemos hablando. Ya todo lo primero que tiene que ver con todos los activos genéricos, pero también puede ver que acá hay como industria de la construcción, industria extractiva, transporte, sector energético, y todos tienen su normal y acelerada. Profesor, ¿el número son años? Son años de vida útil. Entonces, si se fijan, el número de la derecha tiene que ser inferior al de la izquierda. El número de la derecha es la acelerada. Y uno puede optar por salirse del régimen de depreciación acelerada cuando quiera, pero la gracia es que, imagínense que pasaron 3 años y yo hice depreciación acelerada dividiendo por 5, lo que me quede en el libro del valor del activo va a ser mucho más chico. Y por lo tanto los beneficios tributarios, aunque yo pase a un régimen más estable, dividida por más años, el valor que me queda
va a ser mucho más chico del que hubiese sido en ese mismo rango. En el fondo, lo que quiero decir es que uno puede optar por imagínense que yo que tengo el tiempo en años, y acá voy a tener el valor del activo. Entonces, yo puedo elegir la normal o lineal y va a depreciarse una tasa. Es decir, va a ser una línea recta porque todos los años voy a descontar lo mismo y por lo tanto el activo va a ir valiendo cada vez menos, pero una tasa constante. Y la otra opción de la depreciación acelerada sería hacer esto. Y si me quiero salir del régimen, tengo que llegar al mismo valor al final de la vida útil. Eso no cambia, el valor residual es el mismo. Entonces acá con esta diferencia de acá fue lo que yo deprecié en este año, según el año 3. Entonces fijan, bajo los dos regímenes, acá el valor que ha perdido el activo, que es la definición de depreciación, ha sido esta diferencia de acá. Voy a ponerla con otro color. Esta de acá es la depreciación como con el régimen lineal. He depreciado esta cantidad y en el siguiente caso, con depreciación acelerada, he depreciado esta cantidad. Pero aquí me quedan todos estos beneficios tributarios todavía. Cuando voy como una tasa más pausada, aquí me quedan mucho menos. Entonces ese es como el trade-off. Quiero alto beneficio tributario al principio y después menos al final o viceversa, pero lo que sí va a pasar es que me lo voy gastando igual. La única diferencia es a qué pasa. ¿Dudas? Bueno, más adelante vamos a revisitar esto cuando veamos lo que se llaman las tablas auxiliares. Son una forma relativamente ordenada de evaluar un proyecto. Es decir, viendo como la depreciación por un lado, amortización con pago de interés en otra tabla, beneficio en otra tabla, costos y así. Y al final todo eso se suma en lo que se llama los flujos de caja. ¿Estamos bien? ¿Todo bien? Por eso lo que quedo pendiente de la clase anterior. Perfecto. Sí. Bueno, llegué un poco tarde. ¿Qué va a pasar al final con el tema de los talleres? La próxima semana partimos con los talleres. La próxima semana sí o sí, porque la otra clase ya partió hoy día. Los controles también los voy a avisar. O sea, todo esto va a estar en avisos, por si acaso, para que no piensen que si se perdieron una clase. ¿Los controles van a ser online o presencial? Los controles van a ser online. Y los talleres van a ser acá. Y esos van a ser avisados por el anuncio. Obviamente, entiendo que les llega una copia al correo. No al correo personal, pero al correo. Del anuncio. Sí. Eso mismo. Sí. Entonces, ahí estén atentos para no perderse. Y bueno, yo voy a hacer lo posible por tener por lo menos 5 evaluaciones de cada uno para poder borrar una. Esa es la idea. Si alcanzamos a dar 4, se quedan las 4. Borramos. La idea es para poder borrar una. La diferencia de la lineal con la acelerada es que uno dice que Son las dos son lineales, pero la normal con la acelerada. Es que tú en la normal ocupas como los años que corresponden en el fondo. El año de vida útil común y en el otro lo ocupas un año de vida útil que es aproximadamente 1/3 del año común. Y entonces te deprecias más cada año al principio. ¿Sí está bien?
las inversiones. Son como lo entendemos como este gasto inicial para poder desarrollar un proyecto. Recuerden que en el mundo de evaluación de proyectos, si bien mis ejemplos en general terminan circulando alrededor de una empresa nueva, uno siempre puede hacer un proyecto de una empresa que ya está funcionando, un proyecto de expansión, incluso hasta un proyecto de cierre de algún departamento. Lo importante es que en general todo esto requiere alguna especie de gasto, alguna especie de ingresos. Y en particular, estos no me van a ayudar en mi flujo a descontar impuestos. Es decir, cuando yo hago una inversión, lo puedo poner como, oye, la Universidad de San Sebastián generó un flujo de, no sé, 6.000 millones de pesos este año, pero como hice una inversión de construcción, no tengo que pagar nada. Pero sí los costos. Y bueno, los intereses de deuda y otras cosas. Pero entonces esa es como la diferencia entre esas dos cosas. Cuando uno habla de costo, en general se refiere más a la operación. Llámese, ¿qué necesito para que esta universidad funcione? Voy a necesitar gastar electricidad, voy a necesitar gastar en profesores, en personal de limpieza, voy a tener que gastar en agua, y así. ¿Pero cuál fue la inversión para hacer esta universidad? Probablemente hubo que hacer alguna especie de construcción, hubo que comprar pizarras, hubo que comprar, no sé si cuando cueste luego comprar computadores y ese tipo de cosas, pero por lo menos esa distinción entre las dos. ¿Qué es un costo hundido? En particular, esto tiene distintas definiciones, pero todas van a lo mismo. Y es que estos tipos de costos no afectan las decisiones. En el fondo fueron costos que ya se hicieron y que no evitan que uno tome la decisión óptima ahora. Un ejemplo de esto es, imagínense que yo, voy a seguir con el ejemplo del pan. Imagínense que yo quiero vender pan amasado. Y invierto en los insumos y digo, yo creo que me van a comprar, no sé, 1.000. Y me salen 50 centavos cada uno. Bueno, yo tuve que hacer una inversión ahí. Si tengo 1.000 y me cuestan 0,5, probablemente tenga que gastar $500 en todos los insumos que requieren para vender ese pan. Imagínense que el pan se echa a perder en 24 horas. Y no vendo nada ese día. Y llega una persona al final del día cuando voy a cerrar y me dice, te compro todos tus panes a 10 centavos el pan. Si bien uno podría pensar, voy a perder plata, porque gasté 50 centavos en cada pan y me están ofreciendo 10, pero la alternativa es perderlo todo. La alternativa es perder los $50 que, perdón, 5.500. Perder los $500 que gasté o recuperar 100. Y entre esas dos, económicamente hablando, conviene perder 400 en vez de perder 500. Entonces, la inversión que yo había hecho anteriormente no termina de afectarme porque la inversión la hice en ambos casos, en el caso en que decidí vender y en el caso en que decidí no vender. Y lo único que estoy haciendo es, si me rechazo la oferta, es quedarme con $100 menos, nada más. Por lo tanto, ese costo se considera un día. Y el ejemplo del costo del proyecto se refiere a que hay muchas dudas, ¿no es cierto? ¿Qué incluyo en esta formulación? ¿Qué incluyo en mis flujos? Etcétera. Y la pregunta del millón es, cuando yo estoy evaluando el proyecto, ¿incluyo la evaluación del proyecto dentro del proyecto? ¿Dentro del costo del proyecto? No podría pensar que sí, porque, bueno, si voy a llegar a hacer el proyecto, obviamente tengo que evaluarlo, tengo que hacer toda esta investigación, sacar todos estos valores, cotizar, calcular la tasa de interés que voy a ocupar y todas esas cosas que todavía no hemos visto, pero que las vamos a ver eventualmente. Y eso no deja de ser un costo. Bueno, damos un ejemplo. Al respecto. Imagínense el siguiente proyecto. No me voy a complicar mucho la vida con el tema de los flujos ni nada, sino que vamos a decir que los beneficios del proyecto son de 1.100. Los costos
Mándame el número. son de 1000 Mándame el número. y por lo tanto el BAN, obviando, Ah, el no número. hemos definido bien todavía lo que es esto, da 50. Pero, obviando la terminología BAN, si decimos que el valor de todos los flujos que los pasamos a los beneficios, y el valor de todos los costos, y todo esto era un flujo para acá tremendo, Valor actual neto. lo redujimos a esos dos valores y llegamos a la conclusión de que El PIB. si hacemos el proyecto nos quedamos con 50. Supongamos que son 50 millones, porque valga la pena. Entonces uno podría pensar, bueno, ¿vale la pena o no vale la pena hacer el proyecto? Si en el valor presente, porque nos quedamos con 50 millones, uno pensaría que sí. Y ahora me dicen, la evaluación del proyecto costó 150. Entonces, yo podría decir, chuta, Somos 5 más. quizá no salió tan a cuenta este asunto. Si es que me costó 150 dólares, no voy a quedar con 50 al final. Pero esto es lo que quiero que entiendan. Estos 150 se gastaron igual. No, sí o sí. Para llegar a esto, necesito haber evaluado. Y si decido no hacer el proyecto, esto sigue siendo un costo. Entonces voy a tener como realidades paralelas donde decido hacer y no hacer el proyecto. Y esas van a ser estas, si quiero incluir esto en el campo. No se me olvide poner acá el menos, menos, menos. Y esto acá va a quedar en menos 100. Se rechaza. Esto sería si es que Se hace. se hace o hacer. Y rechazar va a ser el mismo flujo. Perdón, lo rechazar va a no tener ningún flujo excepto esto. ¿Cuál de las dos es mejor? Es menos negativo. Entonces no cambia nada. Entonces básicamente el punto que hacen los costos hundidos es que los costos hundidos tienen una especie de efecto psicológico. De invertido tanto en esto, ¿por qué vamos a parar ahora? Pero en realidad lo que uno debiera racionalmente decidir es si es que esto de verdad es un costo hundido, entonces no debería afectar mi decisión. Mi decisión debería ser, esto ya fue, este costo ya fue absorbido, ya le pagué a la gente que hizo la evaluación, ya pagué este estudio. Lo importante es qué es lo que puedo hacer ahora. Y incluso si no incluyo, voy a terminar haciendo exactamente lo mismo que hubiese hecho si es que no lo consideraba nomás, que era el primer planteamiento que les mostré acá. Es decir, esto de acá. Bien. Si lo considero, tengo que considerar los dos escenarios. Pero en el fondo, correspondido tanto acá en finanzas, en economía, como que el consenso es el costo hundido no afecta las decisiones de ese punto de vista. Una vez que se hace, se hace. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? ¿Todo bien? El taller de los objetivos, ¿para cuándo es? Como les comentaba hace un rato, cuando hablamos de depreciación, también existe lo que son las inversiones de reemplazo. Y estas inversiones son simplemente las inversiones que van de alguna u otra forma
tratando de recuperar la capacidad productiva de la empresa. ¿Ya? No es lo mismo, ¿no es cierto?, ir a repartir mi producto en una van nueva, recién lavada, a repartir mi producto en una van muy gastada con con obvio desgasto del tiempo. Así que, si bien, obviamente, en la práctica hay empresas que se hacen eso igual. Yo he visto furgones de empresas que todavía funcionan y que los furgones son como de 15 años. Pero eso sí o sí también tiene un costo al imagen. Pero inevitablemente, aunque el auto esté muy gastado, eventualmente puede seguir funcionando y hay un punto en donde no va a funcionar. O sea, los autos no son eternos, en particular si no se hacen mantención y ese tipo de cosas, van a tener una fecha límite. Y si se quiere seguir funcionando, va a haber que reemplazar. Y la gracia de este tipo de inversiones son que de alguna u otra forma, generen lo que llamamos este calendario de inversiones, donde nosotros pronostiquemos no solamente que vamos a comprar cierto tipo de activo para producir, sino que también que lo tenemos que ir revitalizando cada cierto tiempo. Esto es simplemente por la rigurosidad de la formulación. No es que en la práctica todas las empresas recompren autos cada vez que dice vida útil 7 años. Pero cuando evaluemos el proyecto, hay que considerarlo de esa forma. Entonces, criterios para vida útil. ¿Ya? Si bien yo les mostré una página del Servicio de Impuesto Interno donde les dice cuánto es la vida útil de cada activo que uno se puede imaginar, obviamente no están todos, hay criterios iguales. ¿Ya? No siempre vamos a tener la información de los años que tenemos que considerar. Y en particular para hacer esta reinversión tenemos que ocupar criterios, que van a ser nuestros criterios, no necesariamente los contables. Ahora, ¿podemos ocupar los contables? Por supuesto que sí. De hecho, ese es el primer criterio. Y esto nos va a llevar a distintos calendarios de inversión. En particular, dentro de estos 4 criterios, el criterio contable es como el más sencillo. ¿Cuál es la gracia? Vamos a tomar lo que dice el Servicio de Impuesto Interno y vamos a reinvertir cuando pasen esos años. Pues si tengo una estructura de hormigón que tiene 80 años de vida útil, voy a necesitar en un horizonte de 10 años repararla o reinvertir en ella. Pero si tengo un auto que dura 7, quizás voy a tener que considerar una reinversión en otro auto cuando parte el año 8. Y eso sí va a estar dentro del horizonte de planificación. Y por lo tanto sí va a haber que considerarlo en nuestro calendario, por lo tanto nos va a afectar el flujo de caja. En el año 8 vamos a tener un egreso por tanta cantidad. Criterio técnico se refiere a, en vez de ocupar los años que dice el SI para nuestro calendario de reinversión, me refiero, no para el cálculo de recesión, vamos a ocupar datos técnicos, es decir, vamos a meternos a investigar cuánto dura este auto en realidad, en promedio, en qué situación se encuentra después de tanto tiempo, y vamos a ocupar más como evidencia, en vez de guiarnos como ciegamente por lo que nos diga la ley. Y en base a eso vamos a armar nuestro calendario. Puede que dure más, puede que dure. Lo que les hablaba del criterio comercial era esta idea de que yo puedo, si es que afecta, ¿no es cierto?, mi marca, querer reinvertir en los autos o reinvertir en las cosas que se ven en menos tiempo como hasta que estén en la última. Entonces quizás si yo soy una empresa de, limusinas de lujo, no voy a querer tener una limusina que esté con 7 años de utilización. Quizás voy a querer renovarlas antes. Por otro lado, puedo creer lo contrario. Si yo vendo un bien más bien artesanal, puede dar una impresión distinta el hecho de que llegue en un auto más antiguo. Y al revés, voy a querer mantener quizás los vehículos más tiempo del que me dice el criterio contable o el criterio técnico. Y por último, el criterio económico habla sobre esta idea de optimizar. En el fondo voy a evaluar cuánto es el costo de mantener este activo versus cuánto me sale reinvertir. Y voy a mantener el activo hasta que el costo de reinvertir, voy a mantenerlo mientras el costo de reinvertir sea mayor que el costo de mantenerlo. Y hasta cuando eso no se dé vuelta, voy a mantener el activo.
Entonces va a ser una decisión puramente económica desde el punto de vista de cuánto me sale mantener esta cuestión que ya está vieja, que quizás genera más fallas, que quizás me para más la producción, y todo eso lo voy a tratar de meter en un número. Y en el otro lado voy a decir, bueno, ¿cuánto sale comprar otro? Y bueno, todas estas distintas 4 criterios me van a llevar a distintos, probablemente 4 vías útiles, lo que me va a llevar a distintos calendarios de inversión. ¿Ya? Pero es relevante, eso hay que incluirlo. No deja de ser inversión. ¿Dudas? Ok. Siguiente. Siguiente tema es la inversión en capital de trabajo. ¿Alguien sabe lo que es el capital de trabajo? ¿Consuelo? No. Bueno, se refiere a lo que necesita la empresa para funcionar. Sí. Ustedes han escuchado porque uno está acostumbrado cuando piensa en una empresa en que va un cliente, te paga al contado al pago. Pero hay empresas que ofrecen pago a 30 días, hay empresas que ofrecen pago a 60 días, incluso a 90 días. Bueno, yo sé de una. Tengo un amigo que tiene una veterinaria que paga sus insumos de ciertas cosas a 90 días. Eso implica desde que te hace la transacción, la empresa tiene una venta, pero todavía no tiene un ingreso, todavía no tiene la lucas. Por lo tanto, en esos plazos yo tengo que seguir pagando sueldos, yo tengo que seguir pagando arriendo, yo tengo que seguir pagando intereses y muchas otras cosas. Entonces, ¿de dónde sale esa plata si yo todavía no he recibido? A eso se refiere el capital de trabajo. A esta especie de como fondo que me está cubriendo para yo no quedar en negativo con los sueldos, con todas mis obligaciones. Y sobre todo si es que el proyecto va a tener una marcha relativamente lenta, voy a tener que considerar eso porque voy a tener que cubrir ciertas cosas hasta que empiecen a llegar los ingresos. Y ahí se puede equilibrar, pero esa es una inversión que hay que hacer. Si yo tengo que esperar 90 días para que me lleguen las lucas, por mucho que esas lucas que vienen alcancen para todo, alcancen para pagar sueldo y todas las cosas, tengo que esperar esos 90 días. ¿Qué hago mientras? Porque yo no pago sueldos a 90 días, yo pago sueldos mes a mes. Así que tengo que tener eso. Entonces, lo que sea que financie el desfase del egreso con el ingreso, del egreso con el ingreso, vamos a llamarle capital de trabajo. Y va a ser distinto por los distintos tipos de empresas, por los distintos negocios. Hay empresas que venden solamente al contado, así que quizás no hay un problema ahí con el capital de trabajo. Pero es, como decía su compañero, este capital que permite que la empresa funcione, dadas las condiciones a las que se enfrenta. Entonces, eso es. Y para calcular cuánto tenemos que invertir en capital de trabajo, no es menor. Hay varios métodos, pero antes de entrar a calcular y a entrar en esos ejemplos específicos, déjenme mostrar un ejemplo para que quede así muy sólido el concepto. Este ejemplo lo voy a volver a utilizar, o los datos de este ejemplo los voy a volver a utilizar en un ejemplo más adelante cuando veamos algo un poquito más técnico, pero también más real. Entonces, supongamos que yo quiero vender pan. El costo es de $0,5 o 50 centavos. El precio al que lo voy a vender es de $1 por pan. Y la cantidad que yo puedo vender va a ser de 2.500. ¿Ya? Entonces, para ponerle un poquito de narrativa a esto, imaginémonos que yo veo que alrededor de mi departamento se construyen muchos edificios y no hay necesariamente una panadería que pueda sostener como toda esa demanda, así
Así que voy a decir, como sabéis que esta es una buena oportunidad, voy a aprovechar que tengo un buen horno, que tengo contacto y voy a ponerme a vender pan yo. Y veo la oportunidad, hago mi estudio, ¿no es cierto?, de estimación de demanda y digo, yo creo que puedo cubrir 2.500 panes al día. Y obviamente supongamos que ya está todo listo, el horno está listo, no tengo que lidiar con ese tipo de inversión, pero sí necesito pagar el costo. ¿Cuánto tengo que pagar? Si yo tengo que... El costo total van a ser los 2.500 panes por los 0,5. Y esto da 1250. 1.250 dólares. No tengo eso. ¿Cuál es la potencial ganancia que yo tengo? 1250. Sería 1 por 2.500. Dólares. Supongamos entonces que le pido prestado a un amigo los 1.250. Compadre, tengo una oportunidad de negocios, te lo devuelvo pronto, lo devuelvo mañana porque esto es una venta diaria. Pero ahora necesito estos 1.250 para poder generar 2.500. Y ahí te devuelvo con esa plata. Entonces, supongamos que mi amigo me dice que sí. ¿Cómo sería esto contablemente? Primero que alguien se cansa de preguntar y llama. No era para que tanta seguridad mostraba con mi ejemplo. Entonces voy a tener una cuenta del debe y una cuenta de la venta. ¿Se ubican con esto? Así como en términos generales. No digo que sean contadores perfectos. Entonces, yo al debe tengo una deuda por 1.250, ¿no es cierto? ¿Y qué tengo en el haber? La ganancia. 2500. Todavía no vendió nada, pedí prestado. Ah. ¿No? 0. No, esto tiene que cuadrar. A ver, Ah. lo que pidió prestado. Claro. Digamos que está en caja. ¿Ya? Ok. Entonces, primer asiento contable listo. Pedí prestado 1.250. Ahora voy a producir los 2.500 pares con esa plata. ¿Cómo va a quedar el asiento? Sigo teniendo la deuda, ¿no? No he pagado nada. Sí. Me gasté toda la plata que estaba en caja en producir. ¿Qué me queda acá? Los 2.500. No, unos 2.500 panes. Pero en la contabilidad tengo que poner el valor. 1250. ¿Pero en qué ítem? En el ítem de costo total. No. Esto pasó de ser plata a ser panes. Cuando yo tengo un producto, pero no lo he vendido. Inventario. Muy bien. Por 1.250. Ya, tengo mis 2.500. Ahora, supongamos que los vendo todos. De aquí voy a empezar a romper las reglas de la contabilidad un poco, pero por el objetivo pedagógico.
Todavía tengo una deuda, ¿no es cierto? Sí. No he hecho nada con esa deuda. Si vendo todo, ¿cuánto voy a tener en caja aquí? Yo no tengo inventario va a cero. 2.500. Pero el día precio de uno. Y aquí lo que estoy diciendo es que estoy rompiendo las reglas de contabilidad un poco porque hay una desfase aquí. Entonces hay una categoría que dice como utilidades, donde se van guardando esas diferencias. Obviemos eso porque esto no es un curso de contabilidad. Ahora tampoco es un curso de estadística, igual le dice de regreso, pero obviemos esas inconsistencias por ahora. Ok, supongamos que pago la deuda. Acá cuánta deuda tengo. Cero. Y caja. 1.250. Ya. Y ahora llega el siguiente día. Viene otra demanda por 2.500. Panex. ¿Qué voy a hacer con estos 1.250? Reinvertirlo. Que sería, ahora tendría un inventario por 1.250. Cuando venda, voy a pasar a tener caja por 2.500 y así. ¿Pero se fijan? Hay una cantidad de 1.250 que está como flotando dentro de la empresa y que me permite de alguna u otra forma financiar este costo para poder vender la siguiente. Ahora, mi expectativa obviamente es que quizás la demanda vaya subiendo y así yo vaya pudiendo quedarme con algo, no solamente tener que reinvertirlo todo en el siguiente inventario, si no tendría gracia. Pero lo que quiero que quede acá en este ejemplo no es tanto que esto sea realista en particular, sino que hay una cantidad de lucas que quedan como dando vueltas. Y esos son estos de acá, los primeros, que van a quedar dando vueltas. Voy a financiar el siguiente insumo, y después me va a llegar más caja, y después voy a financiar el siguiente insumo, me va a llegar más caja y así. Y eventualmente eso quedó ahí hasta que se acabe la empresa. Yo devolví la deuda, así que esos 1.250 son míos, pero solamente que los estoy haciendo trabajar. Capital Y de ahí trabajo. viene el nombre: capital de trabajo o working capital. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Comentarios? No.